Colapso de las estrellas, tanto de baja masa como de alta masa, parte del material se eyecta al medio interestelar en forma de polvo y de gas que enriquece el medio interestelar con materiales cada vez de mayor metalicidad. Entonces, para hacer eso, vamos a estudiar hoy el medio interestelar, las regiones de formación estelar y la asociación de estrellas en forma de cúmulos estelares abiertos, su diferencia con los cúmulos globulares, que es de la población 2, que como ustedes saben es la población más antigua, y mencionaremos algunos aspectos relevantes sobre el llamado polvo cósmico. Habíamos terminado la clase previa con un esquema simplificado de cómo es el ciclo de vida y muerte, entre comillas, de una estrella. Es evidente que nos estamos refiriendo al ciclo en el cual de las nubes de hidrógeno atómico y nubes moleculares se colapsan grandes nubes de gas y polvo que forman las estrellas, la combustión estelar que va a generar la síntesis de elementos cada vez más pesados, ¿sí? La posterior evolución a la salida de la secuencia principal de las estrellas, tanto de baja como de alta masa, que enriquecen el viento, el medio interestelar al explotar en forma de novas y supernovas. Entonces, este es el ciclo de estrella, el ciclo de estrella y de estrellas a gas y de gas a estrella, que creemos que es el que explica de alguna manera la evolución química de las galaxias. Primero que nada vamos a tratar de establecer la nomenclatura. En astrofísica se habla de 3 tipos de hidrógeno. Se habla de hidrógeno 1 para referirse a hidrógeno neutro. El hidrógeno neutro, como ustedes saben, es un electrón que orbita alrededor de un protón simplemente. Se habla del hidrógeno molecular para referirse a que los átomos de hidrógeno están enlazados a través de una nube donde comparten ambos electrones, que sería hidrógeno molecular, lo que llamamos en química el H2. ¿Sí? Y además de hidrógeno neutro y hidrógeno molecular, hay un hidrógeno que es el hidrógeno ionizado, en el cual el electrón no está orbitando alrededor del protón o está en una de las capas más externas. ¿Sí? Recuerden que el hidrógeno en su estado base está en la primera órbita, la órbita K o en la primera órbita. Pero si usted le suministra energía a ese electrón puede estar en la segunda, tercera o en la séptima órbita. Y en ese caso estaríamos hablando de hidrógeno ionizado. Cuando nosotros tenemos una imagen del medio interestelar o de nubes del medio interestelar, advertimos rápidamente una morfología que muestra el carácter heterogéneo de la misma. Lo primero que vemos unas regiones bastante densas, oscuras, opacas, completamente opacas a la radiación que viene del fondo, y suponemos entonces que hay partículas allí en cantidad suficiente y de tamaño macroscópico para obstruir por completo la luz de las estrellas que están en el fondo. Entonces hablamos de polvo. Sin embargo, advertimos que hay regiones donde las estrellas del fondo todavía se ven, pero están atenuadas, y si uno toma el espectro, observa las líneas de espectro del hidrógeno molecular. Como el hidrógeno que estamos observando es molecular, la nube
no debe tener mucha temperatura, pues si tuviera una temperatura muy elevada no podrías tener hidrógeno molecular. Y por eso se dice, entre comillas, nubes moleculares frías. Hay otras regiones que también observamos, ¿sí?, donde son regiones oscuras, medio transparentes, donde el espectro característico es una luz difusa, ¿sí?, y el hidrógeno que se ve allí no está, es un hidrógeno que es neutro, no está en forma molecular, ni tampoco está ionizado, y se dice entonces que es una región atómica difusa. Por el contrario, hay unas regiones que se llaman calientes, que suelen estar entre distintas nubes un poco más frías, y en ellas hay mezclas de hidrógeno neutro con hidrógeno ionizado. Y luego tienes regiones de alta ionización, como estas que observamos acá en la nebulosa del Águila, donde todo el hidrógeno que se observa aquí está fotoionizada, y entonces se dice que son regiones de plasma o regiones de gas caliente o de nubes calientes. Por supuesto, hay otras regiones donde se observa gas coronal, que evidentemente son regiones de una temperatura mucho más elevada. De tal manera que distinguimos tres tipos de hidrógeno en el medio interestelar: un hidrógeno molecular, un hidrógeno que llamamos H1, entendiendo que es neutro, y un H2 para decir que es hidrógeno ionizado. Este es otro aspecto, en este caso de la nebulosa de Orión. Aquí vemos que las nubes moleculares frías tienen temperaturas del orden de 20 Kelvin y densidades de número de partículas de 5.000 partículas por centímetro cúbico. Es un número muy bajo. Recordemos lo siguiente, recuerden que el número de partículas viene dado por el número de Avogadro, y estás hablando de 10 a la 24 partículas. Entonces, cuando tú dices 5.000, es muy bajo comparado con el número de Avogadro. Entonces, el aire, que tiene inclusive densidades mayores, ¿sí?, anda en el orden de 10 a la 24 partículas. Aquí estamos hablando del orden de apenas 5.000. ¿Sí? Las regiones de gas coronal, por ejemplo, tienen temperaturas muy, muy elevadas, del orden de medio millón de Kelvin, y temperaturas y densidades de número de partículas que es del orden de 10 a la menos 2. Las regiones fotoionizadas, por ejemplo, tienen temperaturas de hasta 800 Kelvin. Las atómicas difusas, fíjense que andan en un orden de magnitud por debajo, y las densidades, por supuesto, cambian dramáticamente. Aquí apenas son 100 y aquí ya andan en el orden de 30. Y para las regiones H1 caliente intranube, las temperaturas pueden ser tan grandes como 6.000 Kelvin, son las más calientes de todas, y ahí podemos tener densidades de número de partículas de 0,3 por centímetro cúbico. O sea que apenas tendrías 3 partículas en 2 centímetros cúbicos. A pesar de que las densidades son muy, muy bajas, como los volúmenes son colosales, porque estás hablando de volúmenes que vienen en millares de años luz, entonces las masas también son colosales. Hay que recordar que los volúmenes crecen como el radio al cubo o como la longitud del cubo. Entonces, claro, cuando tú tienes cosas que andan en el orden de 100 años luz, cuando elevas el cubo, ya estás hablando de 100.000 a 1.000.000 de años luz. Cuando eso lo multiplicas por densidades tan bajas como esta, te dan masas realmente colosales, de varias centenares de masas solares. Es cuestión de hacer el cálculo para que ustedes se den cuenta. Bien, nuevamente en cualquier nebulosa, volvemos a ver aquí en la nebulosa del Águila, en Messier 16, volvemos a tener entonces la mezcla tanto de regiones fotoionizadas, gas coronal, hidrógeno atómico, hidrógeno atómico difuso y nubes moleculares frías. Y bueno, por supuesto, hidrógeno ionizado. Recordemos, H2 es hidrógeno ionizado, H1 es hidrógeno atómico y H2 es hidrógeno molecular. Como un ejercicio para ustedes, ya que han visto las regiones, vamos a tratar de, en algún momento con el material de esta clase, señalar las distintas regiones del medio interestelar en la nebulosa trífida del Sagitario. ¿Sí? Por ejemplo, aquí de nuevo volvemos a ver regiones que se nos antojan morfológicamente diferentes y podemos más o menos, grosso modo de hablar, aún sin tener los espectros, tratar de identificar en cada una de ellas los distintos componentes del medio interestelar. Bien,
En una galaxia, por ejemplo, típicamente, esto no está a escala, tiene del orden de 1 kiloparsec. Tomamos una pequeña región de 1 parsec y vemos una nube interestelar. En regiones aún más pequeñas hay un núcleo denso y en regiones aún mucho más pequeñas, del orden de 0,1 veces el parsec, o sea, del orden de 0,3 años luz, se van a ver objetos estelares jóvenes y flujos bipolares. Y se cree que en esas regiones se están formando o se están gestando nuevas estrellas. ¿Cómo se gestan las estrellas? Bueno, aquí nuevamente tenemos un esquema Heilbronn-Rosen y vemos que las estrellas de más masa se forman a partir de aquí y entran a las estrellas de la secuencia principal por esta vía, mientras que la entrada a la secuencia principal por el colapso de nubes moleculares, pues se pueden hacer modelos de qué temperatura y luminosidad tendrían estas regiones y más o menos cómo entrarían a la secuencia principal. Es un tema aún de investigación el tratar de entender, si yo tengo una nube de tal dimensión, cuántas estrellas de alta masa se me forman, cuántas de baja masa se me forman y cuántas de masa intermedia. Porque eso es interesante para poder predecir cómo es la evolución de las galaxias. Eso se conoce como la función de masa inicial de Salpeter. Y nuestros colegas, por ejemplo, Gustavo Brusol del SIDA y otros colegas han intentado hacer modelos de este estilo, ¿no? Es tratar de ver si colapsa una nube molecular, cuántas estrellas se forman de cada tipo, ese es modelo dependiente. Y más o menos lo que se piensa que se cree es que en estas regiones donde hay mucho gas se están formando estrellas. Y esto es así porque en los cúmulos globulares jóvenes del tipo las Pléyades, observamos que todavía quedan restos de regiones H1 y H2 muy importantes, ¿sí? Y vemos que están asociados a los cúmulos estelares, contienen muchas regiones H1 y H2. Y también en regiones como la nebulosa de Orión se han observado discos protoestelares, ¿no? Bien. Por ejemplo, la nebulosa del Águila o en la región cerca de la supernova de Vela a 5.500 millones de años luz, vemos aquí ya regiones muy importantes donde vemos aquí polvo, tenemos aquí regiones de hidrógeno H2 y tenemos aquí pequeñas regiones de hidrógeno H1 en la periferia. Estas imágenes también nuevamente hay que aclarar que son imágenes, esta es de falso color, esta es una imagen bastante real, ¿sí? Esa sí es en color natural, estas son, la mayoría son en falso color. Por ejemplo, aquí vemos una nebulosa de emisión que envuelve a un cúmulo de estrellas jóvenes. Entonces se sospecha que en estas regiones es donde se están gestando nuevas estrellas por colapso de nubes gravitacionales. En la nebulosa de la Roseta, por ejemplo, hay emisión de ultravioleta de estrellas jóvenes, que las vemos aquí. Entonces la nebulosa de Roseta, como ustedes saben, queda en Unicornio. Y vemos que hay bursts de formación estelar, o brotes, como les suelen decir en español, ¿no? Es todo un área de investigación el tratar de entender cómo se colapsan estas nubes de polvo por acción de ondas de choque de la explosión de supernovas cercanas. Se supone que cuando una supernova explota, la onda de choque que produce afecta las regiones o comprime las regiones externas de la nube y eso precipita el colapso o enciende el colapso de estas nubes para la gestación de nuevas estrellas. Bien, de nuevo vamos a pensar que tenemos una nube que está evolucionando y en esta nube estamos en esta etapa previo a la formación de las estrellas de la secuencia principal. La nube colapsa y a medida que va colapsando se va calentando, incrementando la temperatura hasta que forman las protoestrellas. Una forma de ver el nacimiento de las estrellas es con este diagrama evolutivo. Tenemos una región de hidrógeno molecular, una estrella comienza a formar una nebulosa de gas de hidrógeno y polvo interestelar. En la segunda etapa, que es lo que se denomina el glóbulo de Bock, el colapso de la nube comienza a ejercer presión y la gravedad
el gas y el polvo se comprime debido a la gravedad formando un glóbulo que va rotando lentamente. En la medida en que el objeto se comprime más, debe prevalecer la ley de conservación de momento angular o el efecto de una bailarina de ballet, que al plegar sus brazos a lo largo de su cuerpo gira más rápido. Entonces, evidentemente, si la nube colapsa y el sistema está en equilibrio, tiene que girar más rápido. Entonces, a medida que la estrella va colapsando, va girando más rápido también. Y al girar más rápido, la gravedad supera la presión, el glóbulo colapsa, hay un enfriamiento por emisión de infrarrojo y ondas de radio y hay un incremento en el giro. Ese incremento en el giro, ¿verdad?, hace que la fuerza de gravedad, como está girando, hace que la componente de la aceleración centrípeta sea de tal forma que se va aplanando el disco y entonces tenemos de manera natural la formación de un disco. ¿Sí? Todo el mundo en nuestra comunidad sabe que cuando tenemos una mesa con arepa y que empezamos a darle vuelta, a medida que la giramos se va aplanando hasta formar un disco que es la arepa, ¿no? Y eso es justamente el mismo efecto, ¿no? A medida que el disco gira cada vez más a prisa, se aplana para formar un disco. Entonces, al aumentar el aumento del giro de la presión y la temperatura, el glóbulo se separa del disco protoplanetario y se forma la protoestrella. Esa protoestrella va a generar radiación que va a ionizar el disco para formar los protoplanetas. Los detalles, hay distintos modelos que explican esto con un mayor grado de certidumbre, eso se conoce bastante bien, los modelos computacionales, y es básicamente el de fragmentación y colapso autogravitante de una nube en rápida rotación. Por supuesto, las distintas etapas se pueden denominar de distintas maneras y tratar de encontrar objetos de las distintas etapas. Entonces, los objetos de cuando el núcleo continúa, aumenta, incrementando su temperatura y comienza la fusión, se llaman objetos Herving-Haro, en honor a Emmanuel Haro, astrofísico mexicano, y Herbie, un astrónomo norteamericano. Las estrellas jóvenes emiten ahora, por supuesto, radiación ultravioleta y radiación, y producen unos jets bipolares por emisión de radiación hacia arriba y hacia abajo, de la misma rotación, y eso es lo que se llaman los objetos T Tauri. Y los sistemas planetarios jóvenes, que es el tiempo en el cual dura más la estrella del sistema planetario, es cuando los glóbulos que formaban los protoplanetas van a ir girando sobre el disco, van barriendo el material y se van colapsando para formar los planetas. De tal manera que deberíamos ver muchos más sistemas planetarios que objetos T Tauri y muchos más objetos T Tauri que objetos Herbig-Haro, por la simple razón de los tiempos en los cuales duran cada etapa evolutiva. Entonces se pueden hacer estadísticas. Hoy en día, afortunadamente, estamos siendo testigos del descubrimiento de decenas, de centenares, de miles de sistemas planetarios y ya se conocen varios centenares de objetos T Tauri y de objetos Herbig-Haro. En efecto, las etapas de nacimiento de una estrella se han estudiado con bastante detalle en la región que ya les señalé de la nebulosa del Águila, de M16, y aquí observamos ya, si vemos con mucho cuidado, vamos a ver algunos objetos que se han catalogado ya como estrellas T Tauri y algunos objetos que se han catalogado como los glóbulos de Bock, que fueron los de la primera etapa que vimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el IC 2944, IC es el índice de Cambridge, y en el objeto 3696 se han detectado con bastante detalle los glóbulos de Bock. Estos glóbulos son muy grandes. Tengan en cuenta que a la distancia que esto está, por su tamaño angular, estos glóbulos tienen casi el tamaño, uno dice los glóbulos de Bock y uno se imagina que es un objeto pequeño, pero son objetos que pueden tener, abarcar el radio de la órbita de Venus o de la órbita de Mercurio. O sea, son objetos muy grandes, son nubes de polvo frías, ¿sí?, que se cree que son los que más adelante van a formar cada uno de esos glóbulos una estrella individual. Por supuesto, los objetos más pequeños formarán estrellas de menor masa y los objetos más grandes, de colapsar completo y no se fragmentan, tendrán que hacer una estrella de mayor masa. El mecanismo por el cual, o la descripción física de cómo un glóbulo colapsa para formar una estrella de tal masa o de otra masa,
es un objeto que todavía está en estudio, pero la forma de hacerlo es a través de la fragmentación. Eso se conoce como el límite de Jeans y la masa de Jeans, ¿sí? Entonces, dependiendo de la rotación del objeto y de la masa inicial, entonces uno puede demostrar que cuando se supera ciertos valores, el objeto fragmenta en varios pedazos individuales, o en otros casos simplemente colapsa sin fragmentarse. Y eso se conoce como el límite de Jeans, la masa de Jeans, y es tanto así para estrellas como para planetas, y se aplican los mismos criterios para el caso de las protogalaxias. En la nebulosa de Orión, por ejemplo, cercana a la nebulosa de Orión, la nebulosa Cabeza del Caballo, se han podido observar también esos glóbulos de Bok con bastante detalle. Esta es una composición fotográfica para ustedes, en los cuales ustedes pueden apreciar que efectivamente en estas nubes de polvo y de gas molecular se han podido detectar con el telescopio espacial estos glóbulos de Bok. Los objetos Herbig-Haro, por ejemplo, ya se conocen bastante, son objetos que tienen una estructura de emisión bipolar y tiene que ser así, porque si tú tienes un material que está rotando, ¿sí?, a alta velocidad y al mismo tiempo está emitiendo luz, ¿sí?, y tienes entonces una dirección preferencial de emisión que son los polos de la estrella, ¿ves? Entonces por eso emite en forma de unos jets. Estos objetos que tienen esta estructura de cola cometaria, ¿sí?, que parecen unos cometas, pero en realidad que están emitiendo por encima y por debajo en forma ortogonal al disco protoplanetario que está aquí, se conocen como objetos Herbig-Haro, y se han podido detectar con mucho detalle en el infrarrojo en las proximidades de estas nubes de glóbulos de Bok. Entonces, visto en el visible, esto se ve así; visto en el infrarrojo con el telescopio Spitzer, ya se detectan los objetos Herbig-Haro. De tal manera que el esquema evolutivo que acabamos de presentar tiene una base observacional bastante sólida. Por supuesto, se puede hacer una espectroscopía de la emisión de luz en el infrarrojo, y entonces, para sorpresa de las personas no especializadas en este tema, se van a dar cuenta que en todas las nubes protoplanetarias se detectan, por supuesto, las moléculas más abundantes. Vimos del colapso estelar que los materiales más abundantes después del hidrógeno y el helio era, entre otras, el carbono, los silicatos. Entonces es claro que, y el agua, por supuesto, porque el hidrógeno hay en abundancia. Entonces cuando se forma el hidrógeno molecular y hay bastante oxígeno presente, no les extraña que haya hielo de agua, hielo de CO2, silicatos, gas metano, que es CH4, ¿sí?, alcohol metílico, CH3OH, y hielo de agua. Entonces, en los espectros se muestra que algunos componentes esenciales para la vida, ¿sí?, algunos componentes, digamos, preorgánicos, se observan en todas estas nubes de formación protoplanetaria y protoestelar. Bien, de las nubes moleculares oscuras observamos que en unas regiones de ellas muy pequeñas se producen estos núcleos con los objetos Herbig-Haro, que tienen unos chorros ortogonales al disco de formación protoplanetaria, y ello da origen a los sistemas estelares que nosotros conocemos. Estos objetos se han visto en los últimos años con los telescopios espaciales y con algunos telescopios terrestres, y se han visto efectivamente las emisiones, y los modelos han descrito bastante bien o coinciden bastante bien con las observaciones de estos discos oscuros. Fíjense que aquí vemos los objetos Herbig-Haro. Estas son las estructuras protoplanetarias, y aquí vemos ya estrellas jóvenes vistas con el telescopio espacial y los jets correspondientes, ¿no? Por supuesto, esto es una recreación, ¿no? Eso no es una emisión verdadera. Entonces, hemos visto algunas estrellas donde se aprecian discos de acreción y chorros de material, como la estrella HL Tau, y en la XZ Tau se han visto fluctuaciones de luminosidad con estas imágenes en falso color, que son, esto no es una película, esto es una superposición de imágenes de varios años, donde se ha puesto en falso color las distintas escalas de intensidad. De tal manera que no solamente se aprecian discos de acreción y chorro, sino que hay sistemas binarios que intercambian material en esas zonas de formación estelar. Los discos protoplanetarios donde más se han estudiado ha sido en la nebulosa de Orión, en M42. Se han hecho acercamientos cada vez con telescopios más grandes, y se pueden ver entonces no solamente
los objetos Hervin-Haro, que ya les mencioné, los glóbulos de Vogt, las estrellas T Tauri, sino que también se ven, ya se han podido discernir los discos protoplanetarios con bastante detalle. Lo que antes se suponía que debería ser, estos discos ya han sido observados y han podido ser medidos, ¿no? Son estructuras bastante grandes, de manera que ahí, sin lugar a dudas, se están gestando nuevos planetas. Bien, como hemos visto, cuando estas nubes colapsan no generan una, ni dos, ni tres estrellas, sino centenares de estrellas, cúmulos de estrellas, muchas de ellas con sistemas planetarios. Entonces las estrellas de metalicidad solar se conocen como estrellas de población 1, están asociadas con la formación estelar y planetaria, o sea, están asociadas con las nubes de hidrógeno atómico, de hidrógeno ionizado y hidrógeno molecular, se ubican en el disco y bulbo galáctico y la mayoría de los cúmulos estelares abiertos los observamos en nuestra galaxia precisamente donde hay mucho gas y mucho polvo. Si uno hace una estadística del número de cúmulos globulares en función de su magnitud, vemos que la mayoría de los cúmulos globulares están presentes precisamente en el plano de la galaxia. Si lo distribuimos en coordenadas galácticas, vemos que los cúmulos globulares abiertos ocupan básicamente el plano de la galaxia y que están precisamente distribuidos de la misma manera que las nubes de hidrógeno atómico y de hidrógeno molecular. Entonces están asociados. Eso es una prueba adicional para el modelo que acabamos de describir. Se pueden observar distintos cúmulos globulares, de hecho a simple vista son muy hermosos y la mayoría de ellos tienen una magnitud aparente que permite discernirlas inclusive a ojo desnudo, como el M7 en Escorpión, las Pléyades en Tauro, la Hyades, el NGC en 2823, y estos cúmulos estelares abiertos presentan precisamente asociación de estrellas muy calientes, ¿no? En general, ¿no? Son estrellas muy masivas y estrellas jóvenes. Claro, uno puede entonces ahora tratar de agarrar las estrellas de cada cúmulo globular y tratar de clasificarlas dentro de un diagrama Hypron-Russell. Y entonces cuando uno hace eso, las distintas estrellas de los distintos cúmulos globular aparecen en distintos sectores del diagrama Hypron-Russell. Ello ha permitido entonces estimar cuál es la edad de esos cúmulos globulares, ¿ves? De esos cúmulos estelares abiertos. Por ejemplo, las Pléyades, que son estrellas azules, sabemos que son estrellas calientes, y además que son estrellas jóvenes, efectivamente parecen ubicarse solamente para estrellas tipo O. En cambio, cúmulos como M67 tienen una cantidad de estrellas que en promedio son estrellas amarillas y rojas, lo cual nos dice que es un cúmulo bastante más viejo que el cúmulo de las Pléyades. ¿Y cómo sabemos que tiene que ser más viejo? Bueno, porque es que los cúmulos más jóvenes se mueren más rápido. ¿Y cómo sabemos que se mueren más rápido? Bueno, porque ya vimos que las estrellas jóvenes viven menos en la secuencia principal que las estrellas más masivas viven menos en la secuencia principal que las estrellas menos masivas. Entonces, si tenemos un cúmulo de estrellas menos masivas, tiene que ser más antiguo. Entonces eso ha permitido catalogar los cúmulos y podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para M11, para M41. Entonces la distribución en un diagrama HR de las estrellas de un cúmulo permite catalogar su edad. Hay muchos cúmulos estelares que no han sido catalogados y un buen trabajo de observación para quienes quieran hacerlo es tratar de agarrar cúmulos menos conocidos y tratar de catalogarlos. Eso es una labor en la cual colaboran muchos astrónomos amateurs del mundo y vale la pena hacerlo, ¿no? De hecho hay muchos, ¿no? Si ustedes agarran un catálogo en la web, van a ver que estos son, yo agarré aquí solamente una fracción, estos son algunos cúmulos distintos que hay por allí. Hay alrededor de por lo menos 2.000 o 2.500 cúmulos que no se conocen su diagrama HR, porque es un trabajo muy meticuloso tomar las distintas estrellas, medir su magnitud aparente, su magnitud absoluta y su luminosidad y tratar de representarla en un diagrama HR. Bien, como ya lo mencioné, podemos entonces tratar de tabular la edad en función del diagrama HR, utilizando en este caso la magnitud visual aparente absoluta y el índice de color para dar el tipo espectral, y vemos entonces que el pesebre, por ejemplo, es un cúmulo
bastante más antiguo que las Pléyades, por ejemplo, ¿no? O que el cúmulo doble de Perseo tiene son dos cúmulos, evidentemente, entonces tienes uno que es un índice de color bastante azul y el otro tiene un índice de color bastante rojo, como lo podemos ver con cualquier telescopio, quienes han tenido oportunidad de verlo, ¿no? Bien, uno puede ahora hacer la misma distribución ahora en luminosidad y temperatura, y por ejemplo para cúmulos que tienen del orden de un megayear, un millón de años de antigüedad, la distribución es parecida a esta. Para 10 millones de años de antigüedad, fíjate cómo las estrellas aquí arriba ya se salen de la secuencia principal y van hacia la rama asintótica, ¿sí? Y a medida que la estrella, que el cúmulo envejece, las estrellas más calientes ya no ocupan esta región porque ya han salido de la secuencia principal, y es efectivamente lo que se observa, ¿ves? Ya para un gigayear, ¿sí? Ya no hay estrellas tipo O, y casi lo que son estrellas F saliéndose hacia el brazo asintótico, y las estrellas, cúmulos estelares más viejos que tienen el orden de 10 gigayear, ya vemos cómo se empieza a poblar de manera significativa la zona de enanas blancas, porque muchas de las estrellas que eran tipo G y tipo F migraron, ¿verdad?, a la rama asintótica y después fueron nuevamente a poblar la zona de enanas blancas, y observamos que la distribución de las estrellas para un cúmulo antiguo es bastante diferente a de un cúmulo maduro o de un cúmulo joven, ¿no? De tal manera que, conociendo estos diagramas, les dejo como ejercicio el M67, cuál es la antigüedad del cúmulo M67, ¿no? Fíjense que lo importante es tomar cuál es el punto que se llama el punto de curtosis o de corte. Fíjate que aquí está situado por este lado. A medida que va pasando el tiempo, ese punto en el cual se separa de la secuencia principal comienza a separarse, y eso se puede utilizar para estimar la edad de un cúmulo estelar abierto, pues. ¿Sí? Bueno, aquí hay unas imágenes que saqué de la web. Este es M67 de Cáncer, este es M50 en Unicornio, este es el Joyero en Cruz del Sur, que creo que muchos lo han visto, M31 en Géminis, M11 en Escultor y la Perla en Centauro, ¿no? Este no les digo cuál es, pero creo que ya todos lo identifican, ¿no? ¿Sí? Las Híades, claro. Entonces, ¿cuál cúmulo es este y dónde está? Es evidente. ¿Sí? Ejercicio, inspeccione las imágenes y ordénelas por su antigüedad, deme argumentos, ¿sí? Y otro ejercicio, por favor, obsérvelo con binoculares y descríbelo en tamaño, magnitud, en color y, por supuesto, en edad, porque si sabes que la mayoría son azules, sabes que el cúmulo es joven. Por ejemplo, podemos saber que este cúmulo en edad se me antoja que debe ser más joven que quizás este. Entonces, traten de ustedes de hacerlo. Eso está como ejercicio para la próxima, para cualquiera de los televidentes o participantes del curso puede hacer ese ejercicio, ¿no? Bien, ahora hay otros cúmulos que tienen una estructura esferoidal y que se llaman los cúmulos globulares y se conocen como de población 2. Cuando se hace la distribución galáctica en coordenadas galácticas de esos cúmulos, uno observa que hay unos pocos que están dentro del disco de la galaxia, pero mayormente están fuera del disco de la galaxia, en lo que se llama el halo de la galaxia, y algunos pocos están dentro del centro de la galaxia o en la región cercana al centro de la galaxia. Lo característico de esos cúmulos que tienen una distribución, a diferencia de los anteriores, permítanme regresar para que veamos una imagen. Fíjense que hay una gran dispersión en la localización de estos cúmulos, están como dispersos. Noten la morfología de estas agrupaciones estelares en comparación al cúmulo M13 de Hércules, que la estructura es completamente esferoidal. Entonces, estos cúmulos, lo primero que uno observa es que tienen como una distribución como más apiñada, como más radial, como esferoidal. Lo segundo que se observa es que las estrellas tienen baja metalicidad. Son estrellas que tienen muy pocos metales en promedio, y entonces se sabe que son estrellas de la población 1, de la primera generación de estrellas, porque tienen poco contenido de hierro. No están asociados a formación estelar, por lo tanto se considera que deben ser estrellas antiguas.
están ubicados en el halo de la galaxia principalmente, la simetría esférica, y tienen una poca dispersión de velocidades. Cuando se miden las velocidades radiales, ¿sí?, se toma la media y la desviación estándar de su velocidad es muy pequeña. A diferencia de los objetos de la población 1, es decir, de los cúmulos estelares abiertos que tenían una gran dispersión de velocidades. Por ejemplo, el cúmulo M13 en Hércules, que es una foto extraordinaria. Aquí hay una cantidad de estrellas que sería bien interesante hacer un algoritmo para tratar de contabilizarla, ¿sí? Estamos hablando de un radio de 150 años luz, está situado a 25.000 años luz. En la galaxia, los cúmulos globulares están todos catalogados. La última cuenta creo que daba 125, andan por ahí. Hay todavía 2 o 3 que no se sabe muy bien y que la gente discute si son de nuestra galaxia o si son de Andrómeda. Pero entonces en total está entre 123 y entre 125 y 128. Creo que es el número de cúmulos globulares, no hay más. Eso se conocen todos. Su diámetro va de 10 a 100 parsec. Y la masa no se sabe, se estima que es 10 a la 4, 10 a la 5 masas solares. Y el número de estrellas está entre 10.000 a 100.000 estrellas cada uno. Las luminosidades varían de 10 a 4, 10 a la 6. No es fácil contar las estrellas allí, ¿no? No es fácil. Es realmente extraordinaria la cantidad. Es importante que ustedes se den cuenta que estos objetos, a pesar que las estrellas se ven muy apiñadas, ¿sí?, hay 2 efectos por los cuales se ven muy apiñadas en el centro. Una, porque realmente lo están. Y otra, por una cuestión de perspectiva. Porque como tú estás mirando, cuando tú ves hacia el centro, ves mucha más cantidad, porque estás atravesando mayor rayo de luz, porque eso tiene simetría esférica. Entonces el centro se va a ver mucho más denso y el borde se va a ver mucho más opaco, ¿no? Simplemente, ¿no? Porque está sumando fotones cuando vas en la dirección del centro, ¿no? La otra cosa que tienes que darte cuenta es que las dimensiones son colosales. Entonces, como las dimensiones son muy grandes, el radio es muy grande, la separación media entre una estrella y otra es bastante grande, ¿eh? No están apiñadas, no están pegaditas. Entre una estrella y otra pueden haber 3, 4 o 5 años luz entre una y otra por lo menos. No están tan juntas como pudiera parecer. Bien, hay muchos cúmulos globulares, por ejemplo, el M79 en Lobo es muy bonito. Fíjese que ha dado sorpresa este cúmulo, porque este es un cúmulo que en la región ultravioleta se ve con un tamaño aparente muy pequeño, pero cuando vas al infrarrojo ves muchas más estrellas, lo cual te dice que es bastante antiguo, ¿no? ¿Sí? Fíjate que el M4 en Escorpión, que es un cúmulo globular, cuando se observa con el telescopio espacial, la separación de las estrellas es considerable, pero lo interesante es que hay muchas enanas blancas. Si hay muchas enanas blancas, quiere decir que son estrellas que ya salieron de la secuencia principal, o sea que ese cúmulo tiene que ser muy antiguo. Y lo que les comentaba, M47 del Tucán, por ejemplo, visto con el telescopio espacial, fíjate que las estrellas del centro, que se veían muy apiñadas, pues están bastante dispersas unas de otras, ¿no? Aquí hay algunos cúmulos globulares notables, y yo los listé aquí para que vean que la magnitud está inclusive apreciable a ojo desnudo en una buena noche por un buen observador, pero seguro que todos son visibles con binoculares, ¿no? Entonces es un bonito ejercicio, que sería la siguiente práctica, ya se los mandaré por correo, es tratar de identificar algunos de ellos y observarlos con binoculares, ¿no? O al menos, ¿no? Binoculares o telescopios. Desde M3, M5, M13 en Hércules, hay unos cúmulos realmente hermosos, vale la pena observarlos. Claro, les advierto, no se van a ver así, es evidente, porque el poder de resolución del telescopio, esto está tomado con telescopios muy grandes, cuyo poder de resolución es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, las estrellas Omega Centauri no se resuelven fácilmente, ¿no? Bien, aquí otras imágenes, ya esto es una imagen de TUMAS, que es uno de los catálogos recientes, y este es el telescopio del cúmulo M12 en Ofiuco. Fíjense cómo es el diagrama Hepron-Russell. Fíjate que el diagrama de Hepron-Russell está mostrando muy pocas estrellas en la secuencia principal y una gran cantidad de estrellas en la rama asintótica. ¿Ves? Quiere decir que esto evidentemente es un cúmulo bastante antiguo, ¿ves? En efecto, si nosotros observamos los cúmulos abiertos y comparamos con los cúmulos globulares, vemos que tienen un diagrama de Hepron-Russell bastante diferente. Fíjense ustedes, M55 y M13, fíjate que la rama asintótica está bastante llena, ¿sí? Y que hay muy pocas estrellas
de tipo O o tipo B. Entonces, casi todas las estrellas son estrellas de baja masa, las que uno observa en la secuencia principal. ¿Por qué? Porque son las que viven más tiempo, simplemente. Entonces, la observación de la morfología de los cúmulos estelares abiertos y de los cúmulos globulares viene a corroborar las simplificaciones que hicimos en la clase pasada de los modelos estelares. Porque acuérdense que nosotros allá calculamos el tiempo de vida en la secuencia principal. De acuerdo con ello, las estrellas menos masivas deberían vivir más. Y como viven más, deberíamos observarlas en los objetos más viejos, deberíamos ver muchas estrellas poco masivas. Bueno, eso es efectivamente lo que se observa, de manera que esta es una prueba indirecta de que las aproximaciones que hicimos en los modelos estelares, pese a todo, eran razonablemente válidas. ¿Sí? Aquí tiene el cúmulo, este es el cúmulo globular M5, por ejemplo, que está en Escorpión. Fíjense la cantidad de estrellas que están en la región M, ¿no? En las estrellas tipo G, F y M que tenemos aquí, ¿no? Hay pocas estrellas, no, estos cúmulos no son tan viejos después de todo, porque hay pocas estrellas enanas blancas en ellos. Claro, ese es un sesgo, porque estas son estrellas catalogadas con telescopios en el visible, ¿no? El telescopio espacial, preocupado por eso, dijo, bueno, pero ¿y las estrellas de M5, las que estaban antes aquí arriba, deberían estar llenas aquí en las enanas blancas, ¿no? ¿Y por qué no las veo? Entonces, alguien se planteó ese problema y enfocaron el telescopio espacial para allá y efectivamente las vieron, las que faltaban. Lo que pasa es que no están en ese diagrama porque había que contarlas, ¿no? Había que contarlas todas y meterlas, ¿no? Entonces, si las midiéramos todas, esta región estaría llena de enanas blancas que provienen precisamente de las estrellas que estaban aquí y que evolucionaron en enanas blancas, ¿no? Bien. Los cúmulos globulares, hay una clasificación. Hay gente que las ha clasificado en función, una clasificación morfológica en función de su esfericidad, usando unos elipsoides que se llaman elipsoides Mann-Laurin, que es una cuestión de geometría, en los cuales uno puede entonces catalogarlos como de clase 1 a clase 12. ¿Sí? No es esta clasificación de Chaplin-Sayre no es universal, pero es la que más se usa. ¿Sí? Y entonces uno puede catalogar, yo puse todos los Messier aquí, catalogué todos los objetos, todos los cúmulos de los 130 y 128 cúmulos, 25, 28 cúmulos globulares que se conocen en la Vía Láctea, porque se conocen otros de Andrómeda y de otras galaxias, de los que se conocen en la Vía Láctea, unos pocos están en el catálogo Messier. ¿Ok? Entonces los del catálogo Messier, uno los puede clasificar y entonces uno los mete aquí y entonces aparecen distintas clasificaciones. Por ejemplo, M2, que es un cúmulo, no es un cúmulo nuestro, es un cúmulo de la galaxia Andrómeda. ¿Okay? M2, el Messier 2, es un cúmulo globular. Se pensaba que era de nuestra galaxia. Hoy en día se sabe, por la distancia, ¿sí? Se mide la magnitud absoluta. Porque se sabe el tipo espectral, sabe la magnitud absoluta. Sabe la magnitud aparente. Entonces sabes el módulo de distancia, entonces sabes la distancia. Entonces la distancia es que esa broma está más cerca de Andrómeda que de nosotros. Entonces ese cúmulo, ¿okay? M2, en realidad es el mayor cúmulo globular de la galaxia M31, de Andrómeda. ¿Sí? Este cúmulo M2 es de la clase 2. Pero Omega Centauri, que es el mayor cúmulo globular de la Vía Láctea, ¿verdad? Creo que, bueno, no lo recuerdo, pero creo que es clase 7. ¿Okay? Son cúmulos diferentes. Entonces, eso es simplemente como un detalle de que se han podido catalogar los cúmulos globulares. No es muy relevante. Finalmente, un poco para cerrar, vamos a hablar del polvo cósmico. ¿Sí? Ya vimos que además del gas hay polvo. Y cuando uno hace una fotografía, una composición fotográfica de infrarrojo colocada sobre el cielo visible de gran exposición, entonces uno obtiene una imagen de la Vía Láctea, una imagen falsa de la Vía Láctea, que mucha gente la toma como valedera. Esto en realidad es una composición de muchas noches en distintos sitios, y entonces para dibujar cómo se vería la Vía Láctea si tú borraras todas las estrellas. Es evidente que tú no la vas a ver así nunca. ¿Okay? Es una composición fotográfica para una noche, para mostrar que el plano de la Vía Láctea, como el plano de otras galaxias,
Aquí son dos estrellas, dos galaxias vistas de lado, ¿sí? Y esta es una vista de frente. Vamos a ver que hay mucho polvo en el plano del disco, en la región de formación estelar. De manera que además del gas tenemos mucho disco, mucho polvo en los discos. Ese polvo es muy importante por dos razones. Primero, porque es el que, junto con las nubes de gas, forman los planetas y las nuevas estrellas. Pero produce un efecto adicional, que es que produce extinción de los objetos que están de fondo. Entonces, si usted está mirando una estrella en la dirección del plano de la Vía Láctea, sus medidas tiene usted que corregirla por la absorción, porque el polvo te va a absorber. ¿Y por qué tiene que corregirla? Bueno, porque usted quiere medir la distancia, entre otras cosas. Y para medir la distancia usted mide la magnitud absoluta. Sí, pero para usted medir la magnitud absoluta, usted tiene que tomar en cuenta el polvo, porque si no te van a dar más lejana. Entonces, hay todos unos modelos para tratar de estudiar la extinción. Y esos modelos, unos son mejores y otros son peores, después lo veremos. Bien, hay polvo alrededor de las estrellas, además. Por ejemplo, Vega, que está a 25 años luz, se ve que tiene un disco, una compañera con un disco que tiene tamaño de 0,5 unidades astronómicas, y esto es lo que se ha observado. Beta Picture, por ejemplo, Fomalhaut, Vega y Éxero Meridano. Estos son imágenes en infrarrojo donde los colores muestran la densidad de polvo. Entonces hay indudablemente polvo alrededor de las estrellas, y eso ha sido medido con bastante detalle, gracias a las nuevas tecnologías de infrarrojo que no existían apenas hace 10 años atrás. De tal manera que ese polvo es importante, y ese polvo nos ha permitido a nosotros entender que ese polvo puede ser tipo caliente o frío, y cuando se ha analizado ese polvo se ha encontrado, ¿sí?, que tienes una cantidad de moléculas allí. Por supuesto, nada extraño, tenemos mucha agua, OH, CH, fenoles, es decir, tienes muchos hidrocarburos, y eso no tiene que extrañarte, no tiene que extrañarte porque tienes mucho carbono y tienes mucho hidrógeno. Claro, ustedes me preguntarán, ¿y por qué siempre se habla de estos compuestos y no de otros inorgánicos? Por ejemplo, debo tener mucho sodio, y la gente no habla de detectar sal, cloruro de sodio, hablan siempre de detectar. La razón es que eso se detecta por las emisiones del espectro. Entonces, las emisiones de espectro con las que se observa esto es en microondas. Se observa con radiotelescopio. Entonces, los estados que tú observas de las moléculas son los estados vibracionales y rotacionales y de Raman. Y las moléculas que emiten en estas longitudes de onda son precisamente las orgánicas. Por eso es que se detectan tanto. Hay un bias, hay un efecto de sesgo en las medidas. Por eso es que siempre tú detectas este tipo de moléculas, porque lo estás mirando con radiotelescopio. Profesor, y me van a preguntar, ¿y por qué no lo vemos con un telescopio en óptico para tratar de ver las líneas de, qué sé yo, del óxido de cromo o del óxido de hierro? Bueno, porque simplemente eso es polvo, no emite suficientemente luz y no tengo suficientes fotones como para poder tomar un espectro que me permita sacar una curva tan bonita como esta, ¿ves? Porque el polvo mismo lo hace opaco al paso de la luz, mientras que el polvo no es opaco al paso de la microondas. Él es transparente para las microondas, entonces puedo verlo en el radiotelescopio. Esa es la razón por la cual se ven esas moléculas y no otras. Lo interesante es que cuando miramos en distintas regiones, vemos distintas relaciones isotópicas. Entonces, por ejemplo, cuando miramos el Sol, la fracción que hay de oxígeno a neón es de 0.18:1. Cuando la ves para nuestra galaxia en promedio es 0.87:1, 0.185:1, parecida. Pero cuando la ves en la región local, ya no el Sol, ni el promedio de nuestra galaxia, sino que ves el medio interestelar local, te consigues que es 0.27:1. Eso te da un problema. Eso te dice que estamos metidos en una que si el Sol está aquí, tenemos de alguna manera, fíjense que esto está en coordenada galactocéntrica. Estamos metidos en una nube, en una región donde debe haber
hidrógeno molecular, y estamos metidos, todo el sistema solar está metido en una nube de polvo que posiblemente sea el Sol y las estrellas vecinas. Debe ser el remanente, a lo mejor que quedó de cuando se creó el grupo de estrellas locales, ¿no? De manera que esa es una fuerte evidencia. Es más, no solamente se puede medir la distribución, se puede medir las velocidades. Entonces el flujo de velocidades muestra, inclusive, que eso se mueve junto con las estrellas vecinas, por lo cual se sabe que eso es parte de lo que se llama la nube local, a la cual me referí cuando vimos el sistema solar, si ustedes recordarán un poco, ¿no? Bien, resulta que cuando uno hace la imagen en infrarrojo lejano, el satélite IRAS, por supuesto, las regiones negras es que el satélite ahí no tomó datos, el cielo, lo que antes se veía negro, invisible, en infrarrojo se va a ver muy brillante. Entonces aquí, esta es la región que sería negra, que la vemos muy brillante. Noten dos cosas interesantes. Lo primero que deben de notar es que hay mucho polvo en el disco de la galaxia. Pero hay una cosa que les tiene que llamar la atención para la próxima clase. Y es que hay mucho polvo también en el centro de la galaxia. Y hay mucho polvo y mucho gas cercano al centro de la galaxia. Eso les tiene que llamar la atención porque si adentro de la galaxia lo que hubiera es un hueco negro supermasivo, tú no deberías tener tanto polvo, ni tanto gas. Y entonces eso da problemas. De todas formas, lo que yo quería referir con esta gráfica no era eso era simplemente un comentario al margen, es que como hay mucho polvo, esto tiene que extinguir la luz de las estrellas que pasan por allí. Entonces se calcula que hay una extinción de 2 magnitudes absolutas por kiloparsec a medida que tú te mueves en esas densidades. Pero esos son modelos dependientes. Entonces cualquier medida que tú hagas de objetos que estén en la dirección del polvo, tiene esas medidas, son modelos dependientes y son muy imprecisas. Pero fíjate bien, el polvo te atenúa la magnitud visual. Pero si te atenúa la magnitud visual, tú no tienes idea clara de las distancias ni de la luminosidad. Y te acuerdas que en la clase 4 vimos que la luminosidad era fundamental para calcular todas las demás propiedades de las estrellas. Entonces, claro, no, que hay una estrella hiper gigantesca en la dirección, en una dirección que coincide poco más o menos con una región de extinción. Entonces ahí ya tú no puedes decir nada de los radios, ¿ves? Porque tu tamaño de radio va a estar fuertemente prejuiciado por los valores que tú hayas supuesto de extinción. Y los modelos de extinción son muy imprecisos, entre otras cosas, porque la distribución de polvo, como ustedes obviamente lo ven aquí, no es homogénea. Entonces, siempre hay que tomarse esos datos como poco creíbles, ¿no? Este es un dibujo de la distribución de polvo en la Vía Láctea, ¿ves? Esto es apenas un dibujo. No sabemos cómo se distribuye el polvo en la Vía Láctea, no tenemos idea. Entonces, cuando ustedes vean estas figuritas aquí, ¿sí?, que se ven muy bonitas, recuerden que estos son dibujos. Nadie ha salido de la Vía Láctea para tomarle una foto en ninguna longitud de onda, ¿no? ¿Okay? Hay problemas. El FIRA ha mostrado polvo, la formación estelar en regiones donde hay mucha emisión de IR. El problema es que cuando tú tomas en el IRAS o en el FIRA el polvo y el gas, el plan, por ejemplo, ha mirado el gas caliente, ve efecto Seldov-Seldovich, absorción de la radiación cósmica de fondo. Cuando tú ves esto en las dos longitudes de onda, tú te consigues con un problema. Y es que, ok, está bien, tengo absorción, tengo gas y polvo en el plano de la galaxia. Coincide con las regiones de formación estelar, chévere. El problema es que también lo tienes mucho en el centro. Y entonces viene la pregunta, ¿qué tenemos en el centro de nuestra galaxia? ¿Un black hole o tenemos una asociación de estrellas OB de formación estelar? Bueno, entonces la gente se hizo esa pregunta, lo vamos a ver en la próxima clase, de hecho el enlace con la próxima clase. El telescopio espacial ha tratado de resolver el centro de la galaxia y sorpresa, se ha conseguido con asociaciones OB, pero no se ha conseguido con el famoso black hole supermasivo. Entonces, además de los astros, planetas, satélites, estrellas, un componente fundamental del universo es el medio interestelar compuesto de nubes, de polvo y de gas.
Hemos visto cómo el gas es causa y consecuencia de la evolución estelar. Por una parte, colapsa gravitacionalmente para formar estrellas de mayor metalicidad, lo que llamamos población 1, y por la otra tiene su origen en las fases finales de la evolución estelar de novas y supernovas de la población 2. El gas caliente y las estrellas conforman sistemas interactuantes de diversos tipos, los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares, cuya dinámica y evolución explicarán en la próxima sesión la conformación de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y con eso terminamos la clase por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, profesor. Para una pregunta, ¿qué origina la ubicación de los cúmulos globulares antiguos, ubicados preferentemente hacia el halo galáctico? ¿Qué origina que estén ubicados allí? ¿Es una migración o nativamente en la formación de la galaxia se ubican en ese lugar? Y eventualmente, ¿cuál sería su historia en el futuro? ¿Permanecen en esa área o hay algún tipo de cambio de posición? Bien interesante. Como todos sabemos, los cúmulos globulares, por sus velocidades, se conoce a través de tanto del efecto Doppler como por las medidas con efecto Doppler, no solo en el visible, sino en microondas, podemos saber las componentes de su velocidad, tangencial y radial. ¿Sí? Entonces, y sabemos su distancia de muchos de ellos. Entonces, conocemos la dirección de las velocidades, ¿sí?, de cada cúmulo globular y conocemos su distancia. Entonces, podemos inferir, porque no ha habido ningún humano que haya vivido lo suficiente, la humanidad no tiene tanto tiempo como para haber visto cuánto se mueven, ¿no? Entonces podemos inferir cuál ha sido la trayectoria de ellos. Entonces se sabe que los cúmulos globulares orbitan alrededor del centro de la galaxia en forma semejante como los planetas orbitan alrededor del Sol. Es decir, los cúmulos globulares serían satélites de nuestra galaxia y se mueven en órbitas elípticas en relación al centro de la galaxia. Eso se infiere por la dirección de las velocidades de los cúmulos. Se infiere. Es evidente, como digo, la humanidad no ha vivido tanto, y menos aún observando en astronomía, como para ver el movimiento apreciable de un cúmulo globular en el cielo. ¿Sí? Se requieren tiempos muy grandes. Eso es lo que sabemos de los cúmulos. Ahora, ¿cómo se originaron? Bueno, la misma fragmentación. Cuando se forma la galaxia, se cree que una nube fragmentó las regiones más grandes de la nube, debieron haber quedado formando el disco de la galaxia y el núcleo de la galaxia. Y los trozos más pequeños, entre comillas pequeños, serían los cúmulos globulares que quedaron en la periferia, en una imagen análoga a la hipótesis de Laplace de la formación del sistema solar. Tú tienes el Sol, es el análogo al centro de la galaxia. Los planetas y el plano de los planetas sería el análogo al plano galáctico. Y los cometas, que están en una estructura que llamamos hipotéticamente la nube de Oort, sería el análogo a los cúmulos globulares, ¿ves?, que eventualmente orbitan alrededor del centro de la galaxia. Pero como analogía, no lo tomen literalmente, porque la trayectoria de un cometa, como sabemos, es parabólica con respecto al Sol, pero la trayectoria de los cúmulos globulares la suponemos elíptica en relación al Sol, o sea que no es exactamente igual, ¿no? Es solo una imagen mental. Bueno, tengo yo entendido, profesor. Ajá. El profesor Maldonado nos pregunta, una pregunta bien importante, si los cúmulos globulares se formaron conjunto con la galaxia o se formaron antes. Lo que sabemos es que que son de población 1 y por lo tanto el núcleo de nuestra galaxia y los cúmulos globulares deben tener la misma edad. Ahora, el plano de la galaxia tiene muchas estrellas jóvenes, ¿ves? Entonces, pensamos que las estrellas jóvenes que vemos en el disco de la galaxia es porque son de segunda generación. Pero el disco de la galaxia tuvo que haberse formado conjuntamente con los cúmulos globulares. El plano de la galaxia. Claro, lo que ocurre es que el plano de la galaxia se llenó de gas, el gas colapsó y generó nuevas estrellas. Entonces, los cúmulos globulares, la respuesta es, son tan antiguos como nuestra galaxia, por lo que se cree. Y por eso es tan importante estudiar el enfriamiento de enanas blancas y observar las enanas
blancas en cúmulos globulares, porque eso me da una medida directa de la edad, que no la tenemos de la otra manera. Me preguntaba el profesor Marco Tulio. Bueno, no, iba a hacer referencia a eso, sobre la antigüedad de los cúmulos. ¿Qué relación tendría entre esa formación de cúmulos globulares y lo que se conoce como el halo galáctico? Bien importante. En el halo galáctico lo que no hay es polvo ni gas. Si hay gas será demasiado diluido. ¿Okay? Pero hay estrellas solas. Toda la forma de la galaxia es una esfera. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Pero quiero enfatizar eso. Hay estrellas que están en el halo galáctico. De hecho, algunas estrellas que vemos a simple vista no están en el plano de la galaxia, están en el halo. Hay muchas estrellas del halo. Hay estrellas que vemos y que están en el halo. Quinta, sexta magnitud están en el halo. Y las vemos con los ojos. No están en un cúmulo globular. Y no están en el disco de la galaxia. Son estrellas del halo. De hecho, yo recuerdo unas cosas interesantes. Es que en el observatorio de Tacubaya y de Tonancintle, en México, yo estuve analizando unas placas con el finado amigo, el doctor Enrique Chavira, que murió hace varios años. Y ahí descubrimos que teníamos estrellas variables eruptivas en el halo galáctico. Y entonces la pregunta era, ¿y cómo era que teníamos estrellas binarias en el halo galáctico si la probabilidad de conseguir estrellas simbióticas en el halo, de acuerdo con las teorías de formación de la galaxia, eso debería ser poco improbable? Sin embargo, había muchas estrellas simbióticas, estrellas dobles que en interacción, Nova Hu Geminorum, en el halo galáctico. Entonces, eso no se conoce muy bien. Cuando veamos la estructura de la galaxia vamos a ver un poco más algunos de los problemas que hay con la estructura de la galaxia. Pero es bien importante tener claro que las estrellas que vemos en el cielo no necesariamente están en el plano de la galaxia. Muchas de ellas son del halo y no están asociadas a cúmulos tampoco. O sea, hay estrellas en el halo y hay estrellas en el disco. Lo que pasa es que el número de estrellas que hay en el halo es pequeño en comparación con las que están en el disco, ¿no? Pero, y en los brazos, ¿no? Cuando digo el disco me refiero a los que se forman parte de los brazos. No sé si hay alguna... Orión. Bueno, hemos visto que el sistema solar y toda la galaxia, hemos visto que la galaxia es increíblemente grande y las distancias también lo son. Cuando enfocamos el supercúmulo de Virgo, vimos que la distancia entre dos estrellas de esa gran densidad, de esa gran concentración, era del orden de los años luz. Entonces, ¿qué tan finas son estas medidas? Si ha comentado en otras veces que todas estas distancias, todas estas medidas de las distancias dependen de la intensidad. A medida Ok, ya. Bien, lo que pregunta es interesante, o sea... Ya, lo que quiero decir es lo siguiente. Hemos visto que las distancias son muy grandes y que la medida principalmente depende de la intensidad. ¿Qué tanto puede acortarse esa distancia a medida que se afine la medida? ¿Hay alguna cota? Porque ha comentado otras veces que ha disminuido la distancia en cantidad considerable. Sí, el problema de la distancia de la astronomía sigue siendo un problema abierto. Yo creo que es un problema de tecnología, quizás 50, 100, 200 años adelante podamos tener una respuesta a esa pregunta. No hay manera ahora de zafar el problema de la distancia. Es cierto, a medida que nos alejamos, la brecha, a medida que queremos medir objetos más lejanos, como los objetos del halo, entonces es terrible tratar de determinar la distancia. Más aún, cuando tú ves objetos del halo, tú tienes que entonces, vas a conseguir muchos objetos del halo a sección recta muy grande. ¿Por qué? Porque en a sección recta muy pequeña, quise decir en declinación muy alta. Porque en declinación muy pequeña tú estás en el plano de la galaxia. Entonces tú tienes que subir mucho en declinación, es decir, tienes que estar mirando cerca del polo norte galáctico y del polo sur galáctico para poder mirar estrellas del halo. ¿Ves? Porque cuando tú estás mirando objetos que tienen muy baja declinación, tienes un problema adicional, que es el problema de la extinción, que es justamente lo que estábamos hablando y a lo que se refiere Orión. Si tienes ahora extinción, el problema de la distancia es mucho mayor.
Y entonces, claro, como todos los modelos de extinción pasan por supuestos sobre las densidades medias, y todo lo que significa medio significa estadística, con los efectos estadísticos y los sesgos observacionales que tiene, entonces tenemos muchos problemas para evaluar cuál es la magnitud absoluta de los objetos que están en el disco de la galaxia. Entonces no hay verdadero, por eso es que se utilizan las estrellas cefeidas. ¿Por qué se utilizan las esferas como las calibradoras de distancia? Porque yo, para la cefeida, ubico la distancia no por su magnitud absoluta, sino por su periodo. Entonces, no importa qué tanta opacidad yo tenga, el periodo en el cual prende y apaga es independiente de la opacidad. La puedo ver y apagar más brillante o menos brillante, pero en tiempos que sí puedo medir con mucha precisión. Entonces, me dan unos buenos indicadores de distancia. Y esa es la misma razón por la que se utilizan las estrellas Wolf-Rayet como medidores de distancia. Y eso es lo que ha permitido estimar de manera independiente, sin la extinción, las distancias al centro de la galaxia y a algunos cúmulos globulares y algunas galaxias remotas. Y entonces lo que se hace es calibrar con estas Wolf-Rayet, calibrar la extinción, y entonces agarramos la extinción, esa extinción calibrada, y lo usamos para medir las otras distancias. Yo te iba a hacer, no una pregunta, sino... Yo estuve observando el 7º catálogo de estrellas Wolf-Rayet, no me acuerdo el autor de eso, del año 2002, y habían unas extinciones casi de ciencia ficción. Habían estrellas Wolf-Rayet con extinción de 36 magnitudes, 21 magnitudes. O sea, eso equivaldría a un margen de error más lejano que de aquí a la nube de Magallanes, una cosa así. Sí. 36 magnitudes, de acuerdo, tenemos dos magnitudes por kiloparsec. De manera que 36 magnitudes, estamos hablando de 18 kiloparsecs de distancia. Como el radio, el tamaño de nuestra Vía Láctea es el orden de 200 kiloparsecs, no es tan descabellada la extinción. El problema es en qué dirección miras, porque hay regiones donde evidentemente tienes mucha extinción. Si tú estoy mirando estrellas que están detrás, por ejemplo, de la nebulosa de Orión, la extinción ahí va a ser bárbara, va a ser muy grande. Entonces, algunas estrellas que yo veo en el campo de la nebulosa de Orión y que están cerca del centro de la galaxia, tienen que tener unas abrumadoras extinciones. Claro, alguien me dirá, pero es que el gas no está uniformemente distribuido, ¿vale? De repente tú estás mirando justamente en el huequito donde no atravesó material, y entonces tú estás suponiendo que esa estrella es súper gigantesca porque le supusiste una magnitud visual enorme o súper lejana. Bueno, ciertamente es así, pero estadísticamente o en promedio esos efectos se van suavizando. Entonces, claro, yo quiero simplemente transmitirles la idea, tanto a quienes seguramente nos van a ver este curso posteriormente en forma audiovisual, como ustedes que están colaborando en que este curso tenga un nivel tan alto, es simplemente transmitirles la idea de que no hay unas medidas precisas en astronomía, pero que los procesos que están involucrados los conocemos bastante bien y nos dan un cierto grado de certidumbre porque explican bastante bien lo que observamos. Fíjense ustedes, habíamos supuesto que los objetos antiguos de población 1 deberían tener poca metalicidad y deberían ser objetos antiguos. De manera independientemente de la distancia, miramos los cúmulos globulares, ponemos en el diagrama HR y nos damos cuenta que por la dispersión que efectivamente son objetos antiguos y que son objetos de baja metalicidad. Entonces eso nos da una cierta sensación de que pese a las simplificaciones realizadas, los procesos que gobiernan el universo local, por lo menos, sí los dominamos. Lo que no dominamos son los detalles, como bien acaban de señalar los últimos dos expositores. Sí, profesor, cuando hablaba del medio interestelar y las regiones de formación estelar, hizo una acotación sobre estudios en la nebulosa de Orión, donde se había visto lo que podríamos llamar discos protoplanetarios o estrellas en formación. Eso sería la confirmación visual de la teoría de formación del sistema solar. Hay quienes piensan que sí, y yo creo que es bastante cercano a lo que tenemos. Sí, ciertamente, como observamos en la lámina, estos discos
tienen los tamaños que se piensa que tendrían los sistemas solares, los sistemas planetarios solares, y no solamente se han observado en Orión, se han observado también en otras regiones de formación estelar. Ya tenemos una idea bastante clara de cómo es el colapso de una nube autogravitante para formar sistemas estelares. Y coincide bastante bien los modelos con las observaciones. Cada vez se hacen modelos un poco más refinados. ¿Dónde hay problemas? Les voy a decir. Hay problemas en que no conocemos la función de masa inicial, ni para estrellas ni para planetas. Es decir, si colapsa una nube de tal tamaño y de tal masa, supongamos que tienes la masa inicial y el tamaño inicial de la nube. ¿Cuántos planetas se forman tipo Júpiter y cuántos se forman tipo Tierra? Eso no lo sabemos. Si tenemos una nube de tal tamaño y tal tipo y con tal composición química y colapsa y forma un cúmulo globular de estrellas, ¿cuántas estrellas tipo O se forman en promedio? ¿Cuántas se forman en tipo M en promedio? Entonces se ha intentado hacer unas estadísticas, que era lo que yo les decía, que era la función de masa inicial de Salpeter. Pero cuando uno ve lo que hizo Salpeter, uno se da cuenta que Salpeter lo hizo en los años 40. Entonces Salpeter hizo una aproximación de primer orden lineal. Prácticamente trazó una recta donde cualquier estudiante hoy en día de bachillerato hubiese trazado una curva. Entonces hay gente que trataba de repetir eso para tratar de mejorarla, porque la función de masa inicial de Salpeter es la que ha usado todo el mundo que utiliza colapso de nubes estelares. Entonces, eso da problemas. Sé que no sé cómo va la cosa en los últimos años, sé que hay gente que ha trabajado y lo ha mejorado bastante, ¿no? Entonces eso no lo conocemos, pero los procesos sí los conocemos. Sí sabemos que los sistemas planetarios se forman por colapso de nubes autogravitantes, en función de un parámetro que se conoce como la masa de Jeans. ¿Okay? La masa de Jeans lo que compara es dos criterios, el tiempo en el cual viaja la perturbación sónica a través de la nube, ¿okay? Con el tiempo de caída libre del material. Y a partir de ahí sale la longitud mínima para que la nube colapse, que se conoce como longitud de Jeans. Creo que nuestro colega Luis Pérez puede explicarnos un poco más en cualquier momento, porque Luis está trabajando justamente en la longitud de Jeans para el caso de... Pero para galaxias es lo que está trabajando tú, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los detalles que no conocemos, pero se escapan un poco de los... ya entraríamos en los detalles matemáticos, que no es el objetivo ni el alcance de este curso, a pesar de ser un curso avanzado. Si ustedes quieren, en la próxima clase podemos tocar algo de esto, y en verdad que quiero agradecerles a todos su participación, y nos veremos en la próxima clase con la estructura de la galaxia.